¿Qué pasaría si te dijera que uno de los continentes más desarrollados del mundo alberga una selva primigenia y un país que no tuvo mosquitos hasta 2025? ¿O que la nación más pequeña del planeta está en el mismo continente que el país más densamente poblado? Desde un ejército que ganó un soldado durante una guerra, hasta un río que atraviesa 10 países distintos, aquí tienes 15 datos geográficos increíbles que probablemente no sabías sobre Europa. Y vamos a empezar con la tierra que forma esta península de penínsulas. Geográficamente, Europa no es un continente separado como Australia o América del Norte. Técnicamente, es el extremo occidental del enorme supercontinente euroasiático. Y lo que realmente la define es su costa increíblemente larga, irregular y fragmentada. Por eso suele llamarse la península de penínsulas. Piénsalo. El cuerpo principal de Europa es una gran península que se proyecta desde Asia, pero esa masa terrestre, a su vez, está formada por otras penínsulas importantes. Está la península escandinava al norte, la península ibérica al sur, la península itálica y la península balcánica. Esta forma única influyó profundamente en su historia, fomentando naciones distintas de manera semi-aislada. A pesar de su enorme y desproporcionado impacto en la historia mundial, Europa es sorprendentemente pequeña. Por superficie, es el segundo continente más pequeño del planeta. Solo Australia es menor. De hecho, Europa cubre unos 10 millones de kilómetros cuadrados, apenas más que países como Canadá o Estados Unidos. Este tamaño reducido hace aún más notable su diversidad cultural y lingüística. Decenas de naciones, cada una con su propio idioma e historia milenaria, están muy concentradas. Esta comprensión geográfica impulsó el comercio, el intercambio intelectual, la innovación y, de forma famosa, siglos de conflictos. La idea de que Europa sea un continente separado de Asia es más bien una distinción cultural creada por los antiguos griegos que una frontera geográfica clara. Cuando escuchas selva tropical, probablemente piensas en el Amazonas o el Congo, no en los Balcanes. Pero Europa alberga uno de los últimos y mayores bosques primigenios del continente, Perućica, ubicado en Bosnia y Herzegovina, y parte del Parque Nacional Sutjeska. Este bosque es una rara ventana a cómo se veía Europa hace miles de años. Primigenio significa que ha permanecido casi intacto frente a la actividad humana. Es un bosque denso y antiguo, con enormes hayas y pinos negros, algunos de más de 60 metros de altura y 300 años de antigüedad. También es refugio clave de biodiversidad, hogar de osos, lobos y muchas especies vegetales. Además alberga la impresionante cascada Skakavak, de 75 metros. En un continente moldeado por la mano humana durante milenios, Perućica es una valiosa pieza viva de historia natural. Para quienes buscan la escapada perfecta de verano, Islandia ofrece una ventaja única. Es uno de los pocos países del mundo sin población nativa de mosquitos, mientras otras regiones del norte como Groenlandia, Siberia o Escandinavia sufren enormes enjambres. Islandia se ha mantenido prácticamente libre de picaduras. Y no es solo por el frío. La razón es su clima marítimo inestable. Las larvas de mosquito necesitan un periodo de frío estable y continuo para invernar durante el invierno helado, seguido de un deshielo para madurar. El clima de Islandia es demasiado volátil. Experimenta ciclos rápidos de congelación y deshielo incluso en pleno invierno, lo que interrumpe el ciclo de vida del mosquito antes de que pueda completarse. Además, la química de su agua no es favorable. Sin embargo, con el calentamiento global, esto podría cambiar, ya que recientemente se detectaron 3 mosquitos polizones que llegaron por transporte de carga y que parecen resistir el entorno hostil. Así que Islandia podría no seguir libre de mosquitos por mucho tiempo. Olvídate de escalar montañas. Algunas de las expediciones más extremas de Europa van hacia abajo. Aquí se encuentra la cueva conocida más profunda del mundo, la Cueva Kruvera, ubicada en el macizo Arábica, en la región de Abjasia, en Georgia, un país entre Europa y Asia. No es solo una cueva, es un Everest invertido. Los exploradores han cartografiado este gigante subterráneo hasta una profundidad de 2.224 metros. Para ponerlo en perspectiva, eso equivale a 7 torres Eiffel apiladas una encima de la otra. Este récord mundial es el resultado de décadas de expediciones agotadoras, realizadas por equipos internacionales de espeleólogos, enfrentando túneles inundados, paisajes estrechos y enormes desafíos logísticos que supone explorar a tanta profundidad. Es una red vasta y compleja que pone a prueba los límites de la resistencia humana. Enclavada en los montes Apeninos y rodeada por Italia, la República de San Marino es el estado soberano y república más antigua que aún existe.
Según la leyenda, fue fundada en el año 301 por un cantero cristiano llamado Marino, que huía de la persecución romana. Él y una pequeña comunidad se refugiaron en el monte Titano, creando una sociedad basada en la libertad y la fe. ¿Cómo logró sobrevivir mientras imperios surgían y caían a su alrededor? La respuesta es geografía. Su ubicación era aislada, montañosa y fácil de defender, pero también era pobre y ofrecía poco incentivo para ser invadida. Supo manejar la compleja política de la península itálica, incluso obteniendo protección de figuras como Napoleón. Hoy sigue siendo un microestado orgulloso e independiente, con un sistema de gobierno único. Hay un viejo dicho: Dios creó el mundo, pero los neerlandeses crearon los Países Bajos. No es una exageración, es un hecho geográfico. Aproximadamente una cuarta parte del país está al nivel del mar o por debajo, y cerca de la mitad de la población vive en estas zonas bajas. Gran parte de esta tierra, llamada polder, fue recuperada del mar, lagos y pantanos a lo largo de siglos. El proceso fue una hazaña de ingeniería. Primero construyeron enormes presas de tierra para contener una parte del agua, y luego usaron molinos de viento, y más tarde bombas de vapor y eléctricas para drenar la tierra, revelando suelos fértiles. Esta batalla constante contra el agua ha definido el paisaje y el carácter del país. Toda la provincia de Flevoland, por ejemplo, es la isla artificial más grande del mundo, y fue recuperada casi por completo del mar en el siglo XX. La Torre Inclinada de Pisa es uno de los fracasos arquitectónicos más famosos de la historia, pero la pista de su problema podría haber estado en su nombre desde el inicio. La construcción del campanario comenzó en 1173 en la ciudad de Pisa, un nombre que algunos creen que proviene de una palabra griega que significa terreno pantanoso. Los arquitectos construyeron los cimientos sobre un suelo inestable y saturado de agua, y la inclinación comenzó casi de inmediato. Para cuando terminaron el tercer nivel, el terreno de un lado ya se había compactado, y la torre empezó a inclinarse. Intentaron compensarlo acortando ese lado, pero la inclinación solo empeoró durante los siguientes 800 años. Aunque la etimología exacta del nombre de la ciudad puede ser incierta, este fue claramente un caso clásico de ignorancia de la geografía histórica. El microestado de Liechtenstein, enclavado en los Alpes entre Suiza y Austria, es un ejemplo de geografía pacífica. Su último enfrentamiento militar durante la Guerra Austro-Prusiana de 1866 terminó con uno de los datos más extraños de la historia. El Principado envió un ejército de 80 hombres para vigilar un paso de montaña. No vieron combate y pasaron el tiempo disfrutando del paisaje. Cuando la guerra terminó, el ejército regresó a casa, pero regresaron con 81 hombres. No capturaron a nadie, simplemente hicieron un amigo, un italiano al que le gustaban tanto, que decidió volver con ellos a Liechtenstein. Este hecho sin importancia captaba a la perfección el espíritu de la nación. Solo 2 años después, en 1868, disolvió por completo su ejército, al considerarlo un gasto innecesario. Desde entonces, ha seguido siendo una nación oficialmente neutral. La magnífica Sagrada Familia de Barcelona es una maravilla de la arquitectura, pero también es un monumento a plazos de construcción épicos. La iglesia, diseñada por el legendario Antonio Gaudí, comenzó oficialmente su construcción en 1882. A día de hoy, más de 140 años después, aún no está terminada. Pero para poner esto en perspectiva, historiadores e ingenieros estiman que la Gran Pirámide de Giza, una de las maravillas del mundo antiguo, se completó en aproximadamente 20 a 30 años. Esto significa que la Sagrada Familia ya lleva en construcción más de 4 veces el tiempo de una pirámide antigua. Entonces, ¿por qué ha tardado tanto? El proyecto se ha financiado íntegramente con donaciones privadas y su avance se vio gravemente interrumpido por la Guerra Civil Española, durante la cual se destruyeron los modelos originales de Gaudí. Además, la enorme complejidad de su diseño revolucionario, que evita las líneas rectas, ha requerido que generaciones de artesanos le den vida poco a poco. El estado soberano más pequeño del mundo está oculto a simple vista, en el corazón de Roma, Italia. La Ciudad del Vaticano es una ciudad-estado independiente y la sede mundial de la Iglesia Católica. Tiene apenas 0.44 kilómetros cuadrados, aproximadamente una octava parte del tamaño del Central Park de Nueva York. También posee la población más pequeña del planeta, con alrededor de 800 personas, en su mayoría clérigos, y los icónicos guardias suizos. A pesar de su tamaño diminuto, funciona como una nación totalmente independiente. El Vaticano acuña sus propios euros muy codiciados por los coleccionistas, imprime sus propios sellos, emite sus propios pasaportes y cuenta con medios de comunicación y su propio banco. Es una demostración moderna de cómo una inmensa influencia global puede concentrarse en un espacio geográfico diminuto y único.
A solo un corto viaje por la costa desde Italia, Europa alberga otro récord de extremos poblacionales, el Principado de Mónaco. Mientras que la Ciudad del Vaticano es el más pequeño en superficie, Mónaco es el estado soberano más densamente poblado del planeta. Este diminuto microestado de la glamurosa Riviera francesa concentra casi 40.000 residentes en un área de poco más de 2 kilómetros cuadrados. Para hacerle frente, Mónaco se ha convertido en un país vertical, con rascacielos y apartamentos de lujo construidos hacia arriba en las empinadas laderas que dominan el Mediterráneo. ¿Por qué está tan abarrotado? Durante décadas, Mónaco ha sido un paraíso fiscal, atrayendo a las personas más ricas del mundo con sus políticas de bajos o nulos impuestos sobre la renta. Esto ha creado una gran concentración de riqueza y de personas, todas compitiendo por una franja mínima de tierra soleada y altamente codiciada. Los ríos son la sangre de los continentes, pero ningún río cruza más fronteras que el Danubio. Aunque el Nilo o el Amazonas son más largos, el Danubio es uno de los ríos más internacionales del mundo, atravesando o formando frontera en 10 países. Nace en la Selva Negra de Alemania y recorre 2.850 kilómetros hacia el sureste hasta desembocar en el Mar Negro. Atraviesa Alemania, Austria, Eslovaquia, Hungría, Croacia, Serbia, Bulgaria, Rumania, Moldavia y Ucrania. Durante siglos, este río ha sido una arteria clave para el comercio, la migración y la cultura. Fue la frontera norte del Imperio Romano y una vía estratégica para los imperios austrohúngaro y otomano. Conecta capitales como Viena, Bratislava, Budapest y Belgrado, actuando como una autopista líquida que une y a la vez divide esta parte del mundo tan diversa. Suiza puede ser famosa por no tener salida al mar, pero es uno de los países con más agua del mundo. Su impresionante paisaje alpino está salpicado por más de 1.500 lagos, desde la enorme extensión del lago Le Mans hasta miles de pequeñas lagunas de montaña de aguas cristalinas. Esta abundancia acuática es un regalo de la última glaciación. A medida que los glaciares se abrieron paso por los Alpes, excavaron profundos valles y cuencas. Cuando el hielo se retiró, estas depresiones se llenaron con agua de deshielo, creando el sistema de lagos que vemos hoy. La geografía está tan cargada de agua que, estés donde estés en Suiza, nunca te encuentras a más de 16 kilómetros de un lago. Esta característica es central en la vida suiza. Los lagos generan algunas de las aguas potables más limpias del mundo, energía hidroeléctrica y son el corazón de la industria turística del país. La Unión Europea es una entidad política y económica única, y su enfoque hacia el idioma es igual de singular. La UE tiene 24 lenguas oficiales y de trabajo, una política que refleja su lema fundamental, unida en la diversidad. No se trata solo de un gesto simbólico, es un requisito legal. A diferencia de países como Estados Unidos, que no tiene un idioma oficial a nivel federal, la UE garantiza que se respete la lengua principal de cada Estado miembro. Esto significa que cualquier ciudadano de la UE puede escribir al Parlamento Europeo, por ejemplo en polaco, y tiene derecho a recibir una respuesta en polaco. Toda la legislación importante debe traducirse y publicarse en los 24 idiomas para que sea legalmente vinculante. Esto crea una de las mayores industrias de traducción e interpretación del mundo, que emplea a miles de personas en Bruselas y Luxemburgo. Todo para garantizar que ninguna cultura se pierda en el entramado político. Europa es increíble en muchas más formas de las que he enumerado aquí. Alemania, Francia, España, Italia, el Reino Unido, en su mayoría ausentes de este video, son una prueba de todo lo mucho más que hay que contar sobre el continente. Y si casualmente vives en uno de esos países, no te preocupes, tendrás tu propio video de 15 datos muy pronto. Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre Europa. Si fue así, mira este video con 15 datos sorprendentes sobre Estados Unidos. Gracias por verme. Hasta la próxima.